Amén, hermanos. Ahora vamos a tener una lectura bíblica que se encuentra en Lucas 2. Vamos a leer los versículos 39 y 40. Lucas 2, 39 y 40 dice así: Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Ahora, hermanos, vamos a recibir el mensaje de esta tarde, a cargo de nuestro pastor, el presbítero Elías Gómez García, que se llama Marcada Progresión. Mis hermanos, buenas tardes tengan cada uno de ustedes en este día donde el Señor nos permite darle el reconocimiento y nos acordamos, ¿verdad?, de que Él nos ha libertado, nos debemos a Él. Si vivimos, pues para el Señor vivimos, y parte de la vida, ¿verdad?, es darle la adoración y el reconocimiento, tal como los salmistas nos los hacen ver. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Sabemos, ¿verdad?, que la vida sí sigue procesos en el aspecto físico también, en el aspecto emocional, mental y sobre todo espiritual. Se llega a una edad adulta, se llega a una edad madura, se llega a tener consistencia, carácter, tener mayor habilidad para tener resoluciones en la vida, y sobre todas las cosas para obrar con propiedad, y sobre todas las cosas con responsabilidad. Y el día de hoy quiero aludir a un pasaje bíblico que está en el Evangelio según San Lucas 2, dentro de este proceso hacia la madurez. Entonces vamos a poner la mirada en el aspecto de la persona del Señor Jesucristo, su aspecto humano, ¿sí?, sin descartar, ¿verdad?, que Él es el Dios hecho hombre. Y el día de hoy es marcada progresión. Entonces, vamos a ver cómo en ese proceso formativo, madurativo, también el Señor Jesucristo formó parte de lo que todo hombre o como humanidad participamos. El libro de Lucas 2, verso 39 al 40, marca esta realidad. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Acorde a lo que con mayor, más adelante, ¿verdad?, en el progreso de la historia de la redención, el apóstol Pablo muy precisaría en ese sentido, ¿verdad?, la actividad de Dios en la historia de la humanidad. En este caso va a decir que existe un cumplimiento del tiempo. Y en el libro de Galatas 4, número 4, encontramos esta declaración bíblica. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, en el aspecto físico y también en el aspecto legal, social y cultural. Entonces, acorde entonces a lo que Lucas nos explica, porque en narración bíblica, ¿verdad?, está dentro del marco de un evangelio, que es el Evangelio según San Lucas, el cual tiene un propósito general. Como ya he hecho mención en otro momento, ¿verdad?, Lucas 1, 1 al 4 nos explica el propósito por el cual él escribió. La finalidad era dar una explicación de las cosas tal y cual los que desde el principio lo vieron con sus ojos. Y él las escribió, como va a señalar,
desde su origen. Dos palabras, ¿verdad? Tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Es la manera como Lucas nos presenta su evangelio. La vida de Jesús entonces es considerado el centro del evangelio de Lucas, el cual Jesús como tal, ¿verdad?, es identificado como el Hijo del Altísimo, que es la respuesta del ángel a la incógnita de María, en este capítulo 1, verso 34. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Es de esta manera pues que está el énfasis en cuanto a el aspecto divino en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, era el preencarnado. Habla de una preexistencia del Señor Jesucristo. Por lo tanto, pues aquí es enfatizar este aspecto también de su encarnación. El Dios hecho hombre. Por lo que cuando leemos entonces el capítulo 2, verso 39, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. A su ciudad, donde se precisa, es allí en esta ciudad que el niño crece, se fortalece, se llena de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. A su ciudad de Nazaret, a Jesús se le conoció como el Nazareno. Jesús el Nazareno. Y bueno, de esta manera pues damos a entender que sí, en el caso del Señor Jesucristo hubo una marcada progresión en cuanto a su desarrollo como persona. Siguió los tiempos establecidos en el orden natural de la vida. Es decir, tal como lo leímos en Lucas 1:32, vemos la concepción por obra del Espíritu Santo. Y luego empezaremos a ver su proceso madurativo en cuanto a su cuerpo, lo físicamente, lo intelectual, lo emocional, lo sentimental, y en el aspecto espiritual y social. Es así pues como Lucas nos va a dar todo una estructura en cuanto a la persona o personalidad del Señor Jesucristo. En el capítulo 1, los versos 26 al 38, nos va a dar el anunciamiento del nacimiento del Hijo de Dios. Y es dado por el ángel Gabriel, el cual fue enviado a María. En el capítulo 2, verso 1 al 7, y en continuidad al 8 al 20, encontramos el nacimiento del Señor Jesús en la ciudad de Nazaret, ciudad de David, que se llama Belén. Ahí podemos ver el nacimiento de Jesús, la visita de los magos del oriente también. Y en el capítulo 2, verso 21 a 38, podemos encontrar también el reconocimiento del Hijo del Altísimo, de Jesús, el Mesías prometido. Y son dos personajes que entran en escena en este sentido, que es Simeón y Ana. Expresamente, ¿verdad? En este capítulo número 2, de los versículos número 25 al versículo 35 es la participación de Simeón, y los versos 36 al 38 es Ana. Ambos coinciden, ¿verdad?, que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Hay un reconocimiento religioso público en cuanto a la persona del Señor Jesucristo. Y expresamente, pues, de los versos 39 a los versos 52, podemos entender que es la narración del crecimiento de la persona del Salvador, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como ya he leído, ¿verdad?, el verso 40 nos presenta al niño. Y así lo expresa la Reina Valera, bueno, así se traduce en el verso 40. Y el niño, hablando, ¿verdad?, desde la infancia,
de la persona del Señor Jesucristo. Y esta expresión, el niño, parte de un indicador que decía crecía. Y este aspecto crecía va a indicar el aspecto físico. Tenía el proceso madurativo de su cuerpo, de sus órganos, de su persona como tal, ¿verdad? Ya ves que Jesús tomó cuerpo humano. Y esta expresión bíblica prosigue diciendo, el niño crecía y se fortalecía. Entonces, agarraba consistencia, maduraba en sus órganos físicos también. Lo cual va a indicar se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Y la gracia de Dios era sobre él. Entonces, todo ese proceso, ¿verdad? Como todo ser humano, Jesús también lo siguió. Ahora, en el verso 52 se nos va a hablar, y es sorprendente, observo, ¿verdad? Que ya el verso 52, aunque sigue hablando de la persona del Salvador, ya no dice el niño, ahora expresa y dice, y Jesús. Y aquí ya hay un calificativo. En el verso 40 no se nos dice en qué crecía. Bueno, crecía. El indicador o la inferencia es que crecía físicamente. Pero en este verso 52 del capítulo 2 dice, y Jesús crecía y precisa en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y gracia para con los hombres. Entonces nos habla de desarrollo emocional, mental, sentimental, intelectual en la persona del Señor Jesucristo. Y podemos ver ya que está incursionando más allá de la formación del hogar, empieza a incursionar en las cuestiones sociales, pues que no solo habla de que crecía en la gracia para con Dios, sino también voy a precisar que crecía en gracia para con los hombres. Es decir, más allá del hogar. Empezó a vivir en la cultura judía como tal. Y recordemos que ya Pablo había expresado, ¿verdad? Que no solo nació de mujer en el cumplimiento del tiempo, sino que también nació bajo la ley. Así que esta es una realidad en cuanto a la vivencia de el haber tomado cuerpo humano y haber seguido todo ese proceso madurativo como persona, parte de la raza humana. Y esto nos da pauta, ¿verdad?, para poder pensar un poquito en lo que es el cuerpo humano. Recordemos que una de las principales defensas de la fe la dio el apóstol Juan en sus primeras cartas, contra toda una ideología que se llama docetismo, aquellos que afirmaban que Jesús no vino en cuerpo, simplemente tenía apariencia, era como una silueta, pero en realidad Jesús no tomó cuerpo porque tenían problema con el concepto griego de que en el cuerpo era pecador. Era imposible que Jesús se haya tomado cuerpo porque de lo contrario eso le había hecho participante del pecado original. Pero ya se ha explicado, ¿verdad?, que no fue por voluntad de carne, sino por obra del Espíritu Santo, que el santo ser que nacería sería llamado el Hijo del Altísimo. Y es Juan el que defiende ello, ¿verdad?, instando a los creyentes que aquel que niega, ¿verdad?, que Jesús vino en carne, ese no es de Dios. Así que es importante, pues, el poder afirmar nuestra fe, es que verdaderamente Jesús tomó cuerpo humano. El cuerpo humano, por lo tanto, es una obra divina en origen, en composición y desarrollo. Parte de esto es la descripción que uno de los hombres de Dios llamado David nos da en el Salmo 139, los versos 15 y 16. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Podemos ese desarrollo, ¿verdad?, esa obra de intervención de Dios, dando forma al ser humano desde el vientre de la madre.
El camino transitado por el Señor Jesucristo entonces en la vida es el camino de toda la humanidad. Señaló este comentario que el haber seguido este camino de la humanidad se manifiesta así la identificación de Jesús con los hombres. Tal y cual la Biblia lo expresa, ¿verdad? Que realmente Jesús se hizo carne y habitó entre los hombres. Se hizo semejante a los hombres. Como probablemente ya haya escuchado, ¿verdad? Juan 1:14 lo expresa así. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cosa que el apóstol Pablo también lo expresó en el libro de Filipenses capítulo número 2, versos 6 al 8, donde dice la palabra, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se hizo semejante a los hombres. Así que Jesús ciertamente pasó por todo ese proceso de crecimiento o desarrollo humano hasta el punto de hacerse una persona adulta. Y posterior a ello ejerció un ministerio público. Bueno, Lucas en el capítulo número 3 de su evangelio, en el verso número 23, nos los dice. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Eli. Bueno, y ahí se nos sigue narrando la genealogía de Jesucristo desde la perspectiva de Lucas. Pero inicia diciéndonos, ¿verdad? Jesús, aludiendo a su persona, Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. ¿Sí? Era como de 30 años. Se nos presenta, ¿verdad? Así se nos dice acerca de la persona de Jesucristo. El crecimiento del Señor Jesús, entonces, podemos entender que fue gradual, día tras día. Por eso siguió todo ese proceso que el ser humano sigue. Fue adquiriendo, por ende, ¿verdad?, fortaleza física, la cual fue necesaria para ejercer un oficio, pero también para ejercer un ministerio. Un oficio como se cree, en el caso sería el oficio de José, el oficio de ser carpintero, para lo cual requería fortaleza física también, pero también ejercer un ministerio como era el ministerio del Salvador, el Mesías prometido, el tener que transitar, caminar, tenía que tener vigor, fortaleza física como tal para poder desempeñar su oficio. Por lo tanto, tuvo que esperar a cumplir la mayoría de edad como cualquier otro judío, pues sólo así estaba facultado socialmente, religiosamente, para realizar actividades públicas, no antes. En ese aspecto, ¿verdad?, podemos ver que Lucas, en lo que es este inicio de su evangelio, va a hacer una precisión muy similar, haciendo un comparativo entre Juan y el mismo Jesús, nuestro Señor. Casi lo mismo, se da el anunciamiento, se da el nacimiento, el reconocimiento y el ministerio que desarrolló tanto Juan como Jesús. Solo sabemos, ¿verdad?, que la diferencia es que Juan era el precursor del Mesías, el que prepararía el camino al Señor. Jesús en sí era la luz. Juan no era la luz. Juan simplemente era aquel que Dios envió para que diese testimonio de la luz a fin de que muchos creyeran en él, es decir, en Jesús. Es cierto, Juan también siguió un proceso madurativo, formativo, como en un tema anterior lo precisamos, ¿verdad? Lucas 1:80, el niño crecía, hablando de Juan, se fortalecía en espíritu, estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación
a Israel. Y como ya hemos precisado, Lucas 2:40 y 52 nos habla del niño Jesús en su infancia y del Jesús, el adolescente, hasta que se hizo adulto. Precisando en el 3:23 que llegó a la mayoría de edad y nos precisa que inicia su ministerio siendo de 30 años. Juan, por lo tanto, pues, a través de su predicación preparó el camino del Señor. Jesús como tal era aquel que transitaría ese camino, ya que es el Salvador, el Mesías prometido. Jesús, la respuesta de Dios para la mayor necesidad del hombre, la necesidad de perdón ante sus infracciones y pecados. Jesús, quien da luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, tal cual se nos dijo en el Evangelio de Lucas 1, expresamente de los versos 78 y 79. Juan, por lo tanto, sí también ejerció un ministerio, pero como ya señalamos, ¿verdad? El ministerio de Juan fue dar testimonio de esa luz que alumbra a todo hombre, tal como lo precisa el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versos 6 al 8, y expresamente en el verso 15. Y en el 1:15 se dice: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Por lo que es importante pues tomar en cuenta la persona de nuestro Señor Jesucristo en ese aspecto, porque Jesús no solamente dio su vida en rescate nuestro, para ser crucificado y los clavos traspasaran sus manos y sus pies, aquella lanza traspasara su costado y diese su vida, verdad, en rescate nuestro. Después de resucitado, decirle a Tomás: mira mis manos y mete tu mano en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Porque en realidad Él dio su vida en rescate nuestro. Fue molido por nuestros pecados. Así lo expresa desde el libro del profeta Isaías, capítulo 53. Es interesante entonces, a la luz de la presentación de Lucas, que algunos han considerado, ¿verdad?, que es el evangelista que dio atención a la vida o a la infancia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo que daré paso a dar algunas precisiones en cuanto a la vida del Señor Jesús a la luz de estos versículos del capítulo número 2. Expresamente, ¿verdad? El capítulo 2, verso 39 nos va a decir que Jesús es un hombre de provincia, no de capital. Es decir, la humildad del Señor Jesucristo estuvo hasta allí. No fue reconocido como un hombre de la capital, como un hombre de ciudad, sino como un hombre de provincia. Tal y cual, ¿verdad?, lo expresa el 2:39. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea y aclara, a su ciudad de Nazaret. Sí, así que el Señor también pudo emerger desde allí, desde donde no existe quizás tantos adelantos y no creció en la capital como en su tiempo era Jerusalén. Mas desde allí emergió, ¿verdad?, para hacer testimonio al mundo. Jesús también fue objeto de crianza y de formación. El verso 40 dice: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. El ser objeto de crianza y formación se constituyó en el sustento para su vida privada como pública, como hasta el día de hoy, ¿verdad? La formación de vida en cuanto a valores y principios en la persona de todo ser humano son el sustento para una vida tanto privada como pública. Cuán importante es la formación para la vida y el poder adquirir o añadir a la vida, ¿verdad?, principios y valores, pero sobre todo la instrucción de la palabra, el ser temeroso de Dios, el ser obediente a los padres, el estar, ¿verdad?, saber cuidar la salud tanto física, mental, espiritual, emocional, sobre todas las cosas también.
Y también podemos leer en este mismo capítulo número 2 que si existían situaciones de vida que el mismo Señor Jesús entendía mejor que sus padres. ¿Sí? En este caso de José y María. En el capítulo 2, verso 48 al 50, ante el suceso, al incidente de que Jesús, cuando suben a la Pascua, ¿verdad?, no hayan, como que pareciera ser, en realidad Jesús se les extravía, en el caso a ellos, ¿verdad? Pero bueno, el texto de la Biblia nos va a decir, cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él le dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Ellos no entendieron. Entonces, había un entendimiento más allá, aun cuando eran personas adultas, ya con formación, con mayor experiencia, con mayor conocimiento, habían situaciones que no lograban entender. Mas Jesús, dice el texto de la Escritura, sí lo logró entender. Por lo que también podemos tomar en cuenta, ¿verdad?, la importancia que tanto tenemos que aprender, ¿verdad?, a retroalimentarnos, a corresponder y sobre todo tener esa actitud de aprendizaje siempre. Uno nunca lo llega a saber todo, pero puede darse a la tarea de indagar, de investigar, tal y cual Lucas nos lo presenta, ¿verdad? Él se dio a la tarea de poner en orden todas las cosas para que el día de hoy nosotros estemos leyendo un evangelio, ¿sí? Algunos precisan que mucho del conocimiento de esta etapa formativa y de infancia, de adolescencia o juventud en la persona del Señor Jesucristo, te pregunto, ¿de dónde lo tomó Lucas? Bueno, algunos señalan que se entiende que Lucas entrevistó a la misma madre del Señor, a María, puesto que en este capítulo número 2 de Lucas se nos va a decir, ¿verdad?, que ante los sucesos que acontecían, como fue cuando la visita de los magos, el capítulo 2, verso 19 dice: pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Así como en este capítulo número 2, verso 51, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Sin duda, ¿verdad?, en el proceso de desarrollo de la persona del Señor, María fue entendiendo, ¿verdad?, quién verdaderamente era Jesús. Era más que humano, era el Hijo de Dios encarnado. Bueno, sabemos bien que cuando se dio la ocasión de cuando Jesús convierte el agua en vino, fue cuando en este capítulo 2 de Juan, su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Previamente le había dicho, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Sabía pues acerca de lo que el Señor Jesucristo podría hacer. Es decir, no, podría hacer hasta milagros. Ahí existía ya un mayor entendimiento en la persona de María en relación a la persona del Señor Jesucristo. Bueno, esta cuestión de entendimiento también el Señor Jesús se le hizo a ver a Pedro en el Evangelio según San Juan, capítulo número 13, ante el lavamiento de los pies, que Pedro se negó en primera instancia. Jesús le dijo, respondiendo Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Es decir, también nosotros tenemos que ir en un proceso madurativo en cuanto al entendimiento y al conocimiento que vamos adquiriendo del obrar de Dios en la vida, ¿sí? Hay cosas que el Señor nos va a permitir conocer en su determinado tiempo. Así que tenemos que seguir en esa dependencia, en esa obediencia, en esa sujeción, seguir continuando en esa comunión íntima para con nuestro Dios, el cual sabe todas las cosas y en su momento seguramente nos lo va a hacer entender. Así que como María y José, ¿verdad?, habían situaciones de vida
que no podían comprender en ese momento, el Señor Jesucristo dice, ¿verdad?, que a pesar de ello, ejerció obediencia. Pues este capítulo número 2, verso 51 dice la Escritura, descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Aún así, no les dijo, ¿verdad?, no los insultó, no los humilló, no les dijo, ustedes no saben nada. No, antes bien, dice, descendió con ellos, obediencia, y se sujetó, dice, y estaba sujeto a ellos. Algunos han dado esta explicación, que esta es una nota que Lucas nos da para que no se entienda que cuando Jesús pareciera que se extravió, ¿verdad?, era en un desacato, desobediencia, no, sino antes bien una manera de decir, estaba sujeto a ellos. Por lo tanto, de esta manera podemos decir que Jesús es un ejemplo para todo niño y para todo joven en cuanto a la obediencia. Estaba sujeto a ellos. Y lo sorprendente, ¿verdad?, que no solo Jesús estaba sujeto a ellos, también María estaba a la expectativa en cuanto a cada una de las situaciones de vida que en la persona del Hijo de Dios encarnado empezaba a manifestarse. Por eso el texto dice que y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y yo sé que el Señor le daría, porque ella buscaba un entendimiento de antemano. Ante el anunciamiento del ángel Gabriel, ella le preguntó, ¿cómo ha de hacerse esto? Recordemos esta expresión. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y una vez que el ángel le explicó, dice el verso 38, María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¿Sí? Así que en este caso, ¿verdad?, buscar un entendimiento es importante también y saber aguardar. Y a veces tenemos que hacerlo a través de oración, de súplica, buscando en la palabra, buscando la llenura del Espíritu Santo y sobre todo esa unión y permanencia en la palabra del Señor y en esa unión para con Él, porque separados de Él nada podemos hacer. Así que la obediencia también fue algo que caracterizó a la persona del Salvador. Realidad que se va a hacer de manifiesto posteriormente cuando se va a hablar de la persona de Jesús, que también dice la Escritura, aprendió a ser obediente, ¿sí? Y es hasta el libro de Hebreos donde también se nos habla que Jesús se sometió a todo proceso humano y a través de la cual aprendió obediencia. Así que, amados hermanos, Jesús tomó nuestra naturaleza humana y se sometió a ella. Solo así sabemos, ¿verdad?, el rumbo que la vida ha de tomar y la importancia de que podamos seguir esos procesos formativos y madurativos en el ser humano. A veces la impaciencia nos quiere ganar, la incertidumbre o la inquietud de conocer y de saber las cosas, aún las cosas futuras. Ha habido gente que la misma inquietud les ha llevado a perder el dominio propio, consultando a personas que le digan el futuro, ¿verdad? Y no es el caso tal y cual la Biblia lo presenta. Aún el mismo Señor Jesucristo se nos presenta, el niño crecía. Y Jesús crecía en sabiduría. O sea, tenemos que seguir parte de un proceso, ¿sí? De verdad que a veces sí quisiéramos saber todo. El niño quiere ya ser joven, el joven ya quiere ser adulto y a veces estamos inconformes, inquietos por la etapa de vida. Hay cosas que deseamos que quisieran que pasaran ya, ¿verdad? Pero a veces Dios permite todo ese proceso para que aprendamos paciencia, obediencia, humildad, para que sepamos deponer nuestro orgullo, sepamos rendirnos ante la majestad de nuestro Dios. Tal cual la Biblia lo presenta, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo. Pero de igual manera descargando toda inquietud o ansiedad, como lo presenta 1 Pedro 5, 6 y 7, ¿verdad?
echando vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. De allí pues, de seguir procesos de desarrollo, y podemos decir sin caer en una dicotomía, ¿verdad? Dividir la vida, ¿no? Sino en el sentido de seguir esos procesos de desarrollo tanto en la vida natural, porque pues hay etapas de vida, hay todo un ciclo de vida, desde la niñez hasta la adultez. Que Dios nos dé gracia, ¿verdad? Para acordarnos también, si eres adolescente, joven, acordarte de tu Creador en los días de tu juventud. Y seguir ese proceso donde hay que aprender, obedecer, estudiar, capacitarte. En la etapa de hacerse responsables, asumir compromisos, la etapa productiva, pero también la etapa, ¿verdad?, donde quizás haya una mayor tranquilidad, mayor disfrute, pero también llegará la etapa donde ya el sol dice está en el ocaso ya, donde ya la vida tiende a declinar. Seguir esos procesos de desarrollo tanto en la vida natural, pero podemos decir también tanto en la vida en Cristo como tal, ya que el Señor Jesús hizo posible, gracias a su obra de redención a favor de nosotros, que pudiéramos nacer de nuevo. Pablo precisa diciendo, Él os dio vida aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Fuimos hechos en Cristo Jesús. Hay una recreación en nosotros, ¿sí? Por lo tanto, nacimos de nuevo y para ver el reino de Dios y para entrar en el reino de Dios. Y es así pues como podemos tener un punto de referencia en que aún el mismo Salvador se sometió a ese proceso formativo, madurativo, de crianza y sobre todo ir creciendo de manera paulatina, progresiva. Y la gente empezó a darse cuenta, ¿verdad? Porque la Escritura señala que no solo crecía en sabiduría, en estatura, también va a señalar en gracia para con Dios y gracia para con los hombres. Las nuevas generaciones deben de saber esto, deben de asumir ese rol. Instamos, ¿verdad?, a los que son padres a permitir todos los escenarios, buscar la dirección, la sabiduría de Dios para poder proveer, ¿verdad?, y ayudar a los hijos, a los niños a tener ese proceso de crecimiento, a fin de que haya una madurez, no solo física, sino mental, emocional, sentimental, ¿por qué no decir, como todo creyente los vamos siguiendo, ¿verdad?, una madurez espiritual, que aprendamos a entender las cosas que son del Espíritu. La vida en Cristo, por lo tanto, ha de seguir en movimiento y dirigiéndose hacia la meta trazada por Dios. La vida entonces sigue un desarrollo, se extiende cada día a día como tal. Hemos de tener presente la progresión que se nos presenta en el libro de Proverbios 4:18, donde nos dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Quiero hacer mención de la primera carta a Tesalonicenses, capítulo número 1, versos 4 al 10. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versos 4. Bueno, del verso 2, cuando Pablo va a presentar como ejemplo a los tesalonicenses de esa progresión, de ese crecimiento y ese extendimiento, ensanchamiento. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo de memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo,
de tal manera que habéis sido ejemplos a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Cómo tienen perspectivas en cuanto a la manera de vivir, para lo cual están, lo que son gracias al Señor, vivir con una perspectiva correcta en la relación para con Dios y en el extendimiento de su reino, una relación que tiene una causa que es creer en el Evangelio, recibir el Espíritu Santo y esparcir la palabra para que otros vengan al conocimiento. Pero ese marcado distintivo ahí que está allí, ¿verdad? ¿Cómo se convirtieron de los ídolos al Dios vivo para servirle? Dice, porque Él es el Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, con esa expectativa de una segunda venida de Jesús como Señor y como Salvador. Esta progresión en la vida presentada de esta manera magistral en cuanto al ejemplo que Pablo da de los tesalonicenses. Amados hermanos, todos nosotros hemos recibido la palabra. El Espíritu Santo está en nosotros. El Evangelio de la verdad ha abierto nuestros ojos. Hemos sido convertidos, probablemente quizás no de los ídolos, ¿verdad? Quizás de alguna otra realidad de vida, pero Dios nos ha sacado de allá, trasladados de las tinieblas a su luz admirable, donde recibimos perdón de pecados y herencia entre los santificados. Demos gloria al Señor por la posición que tenemos en Cristo, pero también asumamos el compromiso de seguir creciendo en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. Y de esta manera, ¿verdad?, sigamos ese proceso formativo y madurativo para que entendamos todas las cosas. Y Dios nos permita discernir entre nuestra mano derecha y nuestra mano izquierda. Y así como diría el libro de Efesios, que en su momento lo vamos a citar, ya no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina, ¿verdad? Y podamos distinguir entre el error y la verdad, entre lo que agrada y desagrada al Señor. Y de esta manera, ¿verdad?, poder vivir siempre, como el libro de Proverbios nos dice, no desviándonos ni a izquierda ni a derecha, sino guardar nuestro pie del mal y mantenernos en el camino del Señor, haciendo todo aquello que le es de su agrado y a través del cual le glorificamos. Y la gente también puede ver, las personas que no han venido al Señor al su conocimiento, cuán importante es, ¿verdad?, es el amor de Dios en nuestras vidas y el poder compartir de ese amor que Dios nos ha dado a través de la persona de su Hijo. Al Señor sea la alabanza y la adoración. Y amados hermanos, que cada día, ¿verdad?, haya un marcado progreso en nuestras vidas. Y de esta manera podamos decir que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén.